Hola, amigos de Intelforme. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este video aprenderemos cómo funciona Intelora, cómo utilizar el plugin dentro de AutoCAD y cómo gestionar nuestros proyectos desde un dispositivo móvil. Si aún no tienen Intelora, pueden obtenerlo desde nuestra página web oficial, www.intelforme2.com. Una vez instalado el plugin, al abrir AutoCAD encontrarán el comando Intelora en la pestaña Complementos. Aquí está. También pueden escribir Intelora directamente en la línea de comandos. Aquí está. Bien, Intelora revoluciona la forma de programar y gestionar los proyectos, gracias a su enfoque de programación orientada a objetos en AutoCAD. Su principal ventaja es que el usuario puede ver físicamente todo lo que está programando. No se trata simplemente de indicar en una tabla que una actividad inicia un día y termina otro como es común hacer en programaciones de obra. Se trata de seleccionar directamente en el dibujo los elementos reales que se van a ejecutar, asignarles fechas, recursos, descripciones, estados, porcentajes de avance y realizar su seguimiento durante toda la ejecución del proyecto. Esto convierte a Intelora en una herramienta muy potente, porque conecta de forma directa el plano con la programación de la obra. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo real. Aquí tengo un plano en planta. Supongamos que esta rejilla, que corresponde a la que observamos en la fotografía, se encuentra en mal estado. De igual forma, todo el pavimento que la rodea también presenta deterioro y será reconstruido por completo, tanto la rejilla como esta área de pavimento, con sus respectivos bordillos y adicionalmente se colocará esta señal vertical. Realicemos la programación de esta obra entonces, y explicamos el plugin al tiempo. Ejecutamos el comando Intelora. Lo primero que veremos es el panel principal, que funciona como centro de control. En la parte superior podemos cambiar el idioma del plugin, por el momento solo está disponible en inglés y español. En la parte central se encuentra la tabla de actividades del proyecto. Inicialmente aparece vacía, ya que aún no hemos creado ninguna actividad. En la parte inferior encontramos los botones para gestionar el proyecto. En el panel izquierdo podemos crear, eliminar, ordenar, limpiar, agrupar y desagrupar actividades. Para este ejemplo en particular, he definido 7 actividades. Para recordarlas las tengo acá aparte en un bloc de notas. Son estas: demolición, excavación, construcción de alcantarilla, instalación de subbase, construcción de pavimento, construcción de bordillos, instalación de señal. Como hemos mencionado, Intelora está basado en un enfoque de programación orientada a objetos en AutoCAD. Por esta razón, el primer paso es preparar adecuadamente el plano de AutoCAD. El dibujo debe contener los objetos que se desean programar. El plugin reconoce puntos, líneas, polilíneas y sombreados, por lo que estos elementos deben estar organizados correctamente y representar las actividades reales del proyecto. Lo ideal es trabajar con un plano limpio, ordenado y bien estructurado, donde cada objeto represente un elemento real de la obra. Cuanto mejor organizado esté el dibujo, más sencilla será la programación, el seguimiento y el control del proyecto. Entonces, representemos las diferentes estructuras del proyecto utilizando puntos, líneas, polilíneas y sombreados. La alcantarilla o rejilla la representaremos mediante un sombreado. En proyectos de mayor escala también podría representarse con puntos, pero para este ejemplo utilizaremos un sombreado, así. El pavimento lo representaremos también con sombreados. Cuando las áreas son extensas se recomienda subdividir una misma actividad en varios objetos, ya sea por tramos, por cuadrillas, por sectores, por etapas, etc. En este caso, dividiremos el pavimento en 3 áreas, representadas por 3 sombreados. Los bordillos los representaremos mediante polilíneas simples, ajustadas a su geometría real. Finalmente, la señal de tránsito, como se trata de un único elemento puntual, la representaremos con un punto. Teniendo nuestros objetos en el dibujo, ahora sí crearemos las actividades en nuestra programación. En Intelora, le damos en el botón Agregar actividad. Primera actividad, demolición y desmonte de estructuras. Colocamos el nombre, no la asignamos a ningún grupo, ya que no hemos definido ninguno. Y aquí, podemos definir el tipo de objeto que la representará: puntos, líneas, polilíneas o sombreados. También debemos indicar que medirá Intelora. Si la actividad está representada por puntos, el plugin contará estos puntos. Si está representada por líneas,
se pueden medir longitudes. En el caso de las polilíneas, puede medir tanto longitudes como áreas. Y si utilizamos sombreados, medirá áreas. Como en este ejemplo vamos a demoler la rejilla existente y el pavimento, seleccionaremos sombreados como tipo de objeto y área como propiedad de control. Como el dibujo está elaborado en metros, la unidad correspondiente será metros cuadrados. Es importante entender que esta unidad es la del dibujo. No debemos confundir esta unidad con la unidad de pago de la actividad en el presupuesto. Por ejemplo, la demolición podría estar presupuestada en metros cúbicos, pero como Intel ahora trabaja sobre objetos 2D de AutoCAD, las mediciones se realizan utilizando únicamente las propiedades geométricas de esos objetos en 2D. Por esta razón, la unidad que aparece en este formulario corresponde exclusivamente a la propiedad del objeto de control, que en este caso es el área en metros cuadrados de los sombreados que representan la demolición. Finalmente, definimos el rendimiento. Este campo es opcional. Aquí podemos indicar cuántos metros cuadrados rinde esta actividad en una jornada de trabajo. Para este ejemplo utilizaremos un rendimiento de 300 metros cuadrados por día, suponiendo que la demolición se realizará de forma mecánica. Continuemos. Segunda, excavación de la explanación, representada con sombreados, que se mide el área, la unidad de dibujo es metros cuadrados, el rendimiento 150 metros cuadrados por día. Continuemos. Tercera, construcción de alcantarilla con rejillas, representada con sombreados, que se mide el área, la unidad de dibujo es metros cuadrados, el rendimiento definamos 5 metros cuadrados por día. Continuemos. Cuarta, instalación de subbase, representada con sombreados, que se mide el área, la unidad de dibujo es metros cuadrados, el rendimiento 100 metros cuadrados por día. Continuemos. Quinta, construcción de pavimento en concreto, representada con sombreados, que se mide el área, la unidad de dibujo es metros cuadrados, el rendimiento es de 50 metros cuadrados por día. Continuemos. Sexta, construcción de bordillos in situ, representada con polilíneas, que se mide la longitud, la unidad de dibujo es metros, el rendimiento 50 metros por día. Continuemos. Séptima, suministro e instalación de señal vertical, representada con puntos, que se cuenten los puntos, la unidad es la unidad, el rendimiento 5 señales por día. Muy bien. Una vez creadas las actividades, estas aparecerán en la tabla principal. Perfecto. Están creadas todas las actividades de nuestro proyecto. Estas pueden reorganizarse fácilmente utilizando los botones de subir y bajar, lo que nos permite cambiar el orden en que aparecen dentro del proyecto. También podemos agrupar actividades para mantener una mejor organización. Por ejemplo, seleccionaremos estas actividades, hacemos clic en agrupar y asignaremos el nombre al grupo, pavimento. Las actividades restantes las agruparemos bajo el nombre, otros. El uso de grupos es completamente opcional y tiene como objetivo facilitar la organización del proyecto. En Intel ahora los grupos funcionan únicamente como etiquetas visuales, no modifican la programación ni el comportamiento de las actividades. En este ejemplo solo tenemos 7 actividades, por lo que la diferencia no es muy evidente. Sin embargo, en proyectos con cientos de actividades, agruparlas permite localizar y gestionar la información de una manera mucho más rápida y ordenada. Si en algún momento queremos eliminar un grupo, simplemente lo seleccionamos y hacemos clic en desagrupar. Las actividades permanecerán intactas, únicamente se eliminará la agrupación. Por otra parte, en cualquier momento se puede dar doble clic sobre una actividad para editarla. Así podemos editar el nombre, el grupo, la unidad y el rendimiento en cualquier momento. Muy bien. Expliquemos la tabla principal. La primera columna corresponde al nombre de la actividad. Luego encontramos la unidad, la cantidad programada y la cantidad ejecutada. En este momento todos los valores aparecen en cero, porque, aunque ya definimos las actividades, todavía no hemos asignado los objetos del dibujo que las representan. Para asignar objetos a una actividad, desde aquí y desde la tabla principal, hacemos clic en el botón Enter de la columna Programación. En este caso ingresaremos los objetos correspondientes a la actividad demolición y desmonte de estructuras. Al hacer clic en Ingresar, la línea de comandos mostrará las opciones Agregar, Quitar y Editar. Como vamos a incorporar nuevos objetos, elegimos la opción Agregar. Ahora AutoCAD nos solicita, seleccione objetos Hatch para la actividad, demolición y desmonte de estructuras, o presione Enter para finalizar. Seleccionemos, por ejemplo, este sombreado que está en la parte superior y presionemos Enter.
Inmediatamente se abrirá el formulario de programación. Aquí definimos la fecha de inicio y la fecha de finalización para este objeto. Observamos también una duración teórica, que corresponde al resultado de dividir el área total de los objetos seleccionados entre el rendimiento definido para la actividad. Por eso mencionaba anteriormente que el rendimiento, aunque es opcional, resulta muy útil, ya que nos sirve como referencia para estimar el tiempo de ejecución al momento de programar. En este caso, el cálculo indica que este objeto puede ejecutarse en menos de un día. Así que programaremos su ejecución para el 20 de julio, iniciando y finalizando el mismo día. Más abajo encontramos la duración, que simplemente corresponde a la diferencia entre la fecha de inicio y la fecha de finalización que acabamos de establecer. También podemos escribir una descripción, si lo consideramos necesario. Por ejemplo, en Palmevía. Finalmente encontramos la sección de hilos, que permite crear relaciones entre diferentes objetos y actividades. Pero por ahora la dejaremos vacía y la explicaremos más adelante, cuando ya tengamos varios objetos programados. Hacemos clic en aceptar. Perfecto. Ya tenemos nuestro primer objeto programado para el 20 de julio. Mientras permanecemos dentro de la función asignar objetos, todos los elementos que ya han sido programados aparecen resaltados en color rojo. Esto nos permite identificar fácilmente qué objetos aún están pendientes por programar. Ahora presionamos escape 2 veces para salir de asignar objetos. Observemos que en la tabla principal ya aparece un objeto programado, y la cantidad programada muestra un valor de 115.6. Ese número corresponde exactamente al área del sombreado que acabamos de asignar. Si abrimos las propiedades del objeto en AutoCAD, veremos que su área es de 115,6 metros cuadrados, confirmando que Intel Obra toma directamente la información del dibujo. Si ahora abrimos el diagrama de Gantt, veremos igualmente el objeto programado para el 20 de julio. Como pueden observar, toda la información permanece sincronizada entre el plano, la tabla principal, el diagrama de Gantt y el dibujo en AutoCAD y sus propiedades. Volvamos nuevamente a asignar objetos. Desde aquí también podemos agregar varios objetos. Por ejemplo, agregar estos 2 objetos al mismo tiempo. Podemos editar los objetos ya asignados, y modificar las fechas, descripción, etc. Y también podemos quitar cualquier objeto asignado a la actividad. Ahora sí, programemos el resto de la demolición definitivamente. Supongamos que estas 3 áreas serán demolidas el mismo 20 de julio. Las seleccionamos, asignamos la fecha y aceptamos. Continuemos con la actividad construcción de alcantarilla. Ingresamos el objeto correspondiente, seleccionamos el sombreado de la alcantarilla y lo programamos desde el 21 hasta el 25 de julio, completando los 5 días sugeridos por el rendimiento teórico. Si volvemos al diagrama de Gantt, veremos inmediatamente los objetos que acabamos de programar. Es importante mencionar que desde el diagrama de Gantt también podemos ingresar directamente a la función asignar objetos, siempre y cuando estemos en modo programación. Simplemente hacemos clic sobre el nombre de la actividad, y es lo mismo que dar en el botón Enter en la columna Programación del panel principal. A partir de este momento continuaremos trabajando directamente desde el Gantt. Programemos ahora la excavación, del 27 al 28 de julio. Como pueden ver, trabajar desde el Gantt facilita seguir la secuencia de la programación, ya que resulta mucho más cómodo tener una referencia visual del calendario y de todos los objetos y actividades ya programadas. Es importante aclarar que realizar la programación desde el panel principal o desde el diagrama de Gantt es exactamente lo mismo. Continuemos. Programemos la instalación de subbase, del 29 al 30 de julio. Ahora pasemos a la construcción de pavimento. Como esta actividad requiere más tiempo, no programaremos las 3 áreas simultáneamente, sino una por una. Programemos la primera área, del 31 de julio al 1 de agosto. La segunda, del 3 al 4 de agosto. Y la tercera, del 5 al 6 de agosto. Observemos que ahora en el Gantt aparecen claramente 3 barras independientes, una para cada área de pavimento. Quizás noten que en actividades anteriores solamente aparece una barra, aunque realmente programamos 3 objetos. La razón es muy sencilla, los 3 objetos fueron programados exactamente para las mismas fechas, por lo que las barras quedan completamente superpuestas. Si hacemos clic sobre esta barra,
Intelora detectará que existen varios objetos en la misma posición y mostrará una lista para que podamos seleccionar cuál deseamos editar. Si la opción editar varios está activada, al hacer clic sobre barras superpuestas se editarán todos los objetos ubicados en esa posición. Si la desactivamos, cada clic permitirá editar únicamente un objeto, el que seleccionemos de la lista. Finalmente, programemos la construcción de bordillos del 7 al 8 de agosto. Y la instalación de la señal tipo pare para el 8 de agosto. Perfecto. Con esto hemos completado toda la programación inicial del proyecto. Ahora aprovechemos para explicar el concepto de los hilos de trabajo, que habíamos dejado pendiente. Editemos cualquiera de los objetos programados para crear algunos hilos y entender cómo funcionan. Los hilos atan objetos, son prácticos para relacionar varios objetos. Podemos entonces relacionar objetos o actividades por cuadrillas, tramos, sectores, proceso constructivo, etc. Aquí podemos crear los hilos, por ejemplo, hilo 1, hilo 2, hilo 3. Estos hilos se han creado en la categoría general. También podemos crear otras categorías. Las categorías sirven únicamente para organizar los hilos y mantener un mejor orden, simplemente permiten agrupar los hilos. Desde aquí también podemos eliminar los hilos creados. Dejemos entonces solo 2 hilos para relacionar el flujo de las cuadrillas. Supongamos ahora que contamos con 2 cuadrillas de trabajo. Creemos entonces el hilo que representará la cuadrilla A y el hilo que representará la cuadrilla B. Con los hilos podemos relacionar diferentes objetos y actividades. Por ejemplo, supongamos que la cuadrilla ejecutará esta sección del pavimento, la construcción de la alcantarilla y la construcción de los bordillos. Por otro lado, la cuadrilla ejecutará esta otra sección del pavimento y la instalación de la señal tipo pare. Entonces colocamos los objetos en los respectivos hilos así. Si ahora abrimos el diagrama de Gantt, veremos que los hilos aparecen disponibles. Desde aquí podemos filtrar la visualización por hilos, gestionar y hacer seguimiento a las actividades que están relacionadas con un hilo en particular. Los hilos de trabajo resultan especialmente útiles durante la reprogramación, ya que permiten seleccionar y desplazar simultáneamente todos los objetos que pertenecen a un mismo concepto. Esto facilita la actualización de la programación cuando es necesario modificar únicamente una parte específica del proyecto. Ahora que comprendemos esto, continuemos con el seguimiento de la programación. Ya hemos programado nuestros objetos, ahora gestionemos la ejecución de esa programación. Para registrar el avance de la obra, Intelora permite indicar cuáles de los objetos programados ya han sido ejecutados, asignándoles porcentajes de ejecución. Esto se realiza desde la columna Ejecución. Por ejemplo, si hacemos clic en el botón Enter de la actividad Demolición. Al igual que en la programación, el dibujo resaltará los objetos según su estado. Los objetos programados aparecerán en rojo, los que se encuentren en ejecución aparecerán en amarillo, y los que ya estén completamente ejecutados se mostrarán en verde. Desde aquí también disponemos de las opciones Agregar, Quitar y Editar para objetos ejecutados. Seleccionemos Agregar. Ahora elegimos, por ejemplo, este objeto y presionamos Enter. Se abrirá el formulario de ejecución, donde registraremos la información correspondiente al avance real de ese objeto. Aquí, podemos indicar cuándo inició y finalizó la ejecución de los objetos. Supongamos que la demolición inició el 20 de julio, como estaba programado, pero debido a alguna circunstancia no fue posible terminarla ese mismo día y finalmente concluyó el 21 de julio. También podemos escribir una descripción, si es necesario. A continuación, encontramos el campo más importante de este formulario, el porcentaje de avance.
Por defecto, al abrir el formulario de ejecución, este campo se llena en 100%, indicando que el objeto fue ejecutado completamente. Sin embargo, podemos registrar cualquier porcentaje de avance. Finalmente, también aparece la sección de hilos de trabajo. Y, además, aparece una nueva sección en la parte derecha donde podemos gestionar los recursos utilizados durante su ejecución. El manejo de recursos lo veremos con mayor detalle más adelante. Por ahora aparece vacío porque no hemos asignado ningún recurso a la actividad. Hacemos clic en aceptar y observamos cómo el estado del objeto cambia inmediatamente para indicar que ya fue ejecutado. Ahora presionamos escape 2 veces para salir. Y en la tabla principal ya podemos ver que la actividad presenta cantidades ejecutadas, reflejando el avance registrado. De igual forma, en el diagrama de Gantt aparecen las barras de ejecución en color verde, permitiéndonos comparar fácilmente la programación con el avance real de la obra. También es posible registrar la ejecución directamente desde el diagrama de Gantt. Para ello, cambiamos al modo de ejecución y hacemos clic sobre las barras programadas a las que deseamos asignar su correspondiente ejecución. Así. Sin embargo, como recomendación, es preferible registrar la ejecución desde la tabla principal, ya que allí contamos con un mejor apoyo visual para identificar qué objetos ya fueron ejecutados y cuáles aún se encuentran pendientes. Perfecto. Ya conocemos el funcionamiento básico de Intel Ora, cómo realizar la programación y cómo registrar el avance de ejecución de nuestro proyecto. Ahora continuemos con las demás funciones del plugin. Una vez hemos ingresado la información de programación y ejecución, podemos calcular el proyecto para una fecha de corte determinada. Al realizar este cálculo, Intel Ora actualiza automáticamente los indicadores del proyecto y completa las columnas de porcentaje ejecutado, cumplimiento y estado, permitiéndonos conocer preliminarmente el desempeño de cada actividad y del proyecto en general con respecto a la programación establecida. Por otro lado, a través de la columna ver también podemos consultar el detalle de cada objeto pertenecientes a las actividades. Por ejemplo, si hacemos clic en ver sobre la actividad demolición y desmonte de estructuras, los objetos aparecerán resaltados en el dibujo de acuerdo con su estado de avance. Si ahora hacemos clic sobre cualquiera de los objetos programados, se abrirá una ventana con toda su información. Aquí podremos consultar el identificador del objeto, la cantidad, las fechas inicio y finalización, los hilos de trabajo a los que pertenece, la información registrada de la ejecución, los recursos asociados y diferentes indicadores de seguimiento, que nos permiten conocer el comportamiento de ese objeto frente a la programación establecida. Así pues, esta ventana es informativa, para ver la información de los objetos. Para salir de este modo de visualización, simplemente hacemos clic en el botón finalizar. La última columna de la tabla principal corresponde a la asignación de recursos. Intel Ora permite administrar prácticamente cualquier tipo de recurso, materiales, mano de obra, equipos, maquinaria, dinero, etc. Para gestionar los recursos, hacemos clic en el botón Recursos, ubicado en la parte inferior del panel principal. Desde esta ventana podemos crear, eliminar, agrupar y desagrupar recursos. Creemos algunos recursos para este ejemplo. Hacemos clic en Nuevo. El primer recurso será cemento. La unidad será bultos. Como cantidad inicial, supongamos que contamos con 1000 bultos. En formato, seleccionaremos número. La opción detectar sobrecarga la dejaremos desactivada, ya que para un material no tiene sentido controlar si está siendo utilizado simultáneamente en varias actividades. La detección de sobrecarga está pensada principalmente para recursos como la mano de obra, la maquinaria o los equipos, que no pueden estar en 2 sitios al mismo tiempo. Aceptamos y el recurso queda creado. Ahora creemos otros recursos: arena, con unidad metros cúbicos, cantidad inicial 0 y formato general, y triturado, también en metros cúbicos, cantidad inicial 0 y formato general. Finalmente, creemos un recurso llamado cuadrilla 01. Como unidad utilizaremos pesos, la cantidad inicial será 0, el formato será moneda y, en este caso, sí activaremos la opción detectar sobrecarga, porque por ejemplo si la cuadrilla 01 está conformada por Juan y Pedro, esa cuadrilla no puede ejecutar 2 actividades al mismo tiempo. En ese caso sí conviene activar la detección de sobrecarga para que Intel Ora nos advierta cuando exista un conflicto de programación. Perfecto. Los recursos ya aparecen en la tabla. Aquí podemos consultar el nombre, la unidad, la cantidad estimada, la cantidad consumida, los ingresos registrados y el saldo disponible. Es importante aclarar que la cantidad estimada y ejecutada se calculará una vez los recursos sean asignados a las actividades. En este formulario,
además de crear recursos, también podemos registrar los movimientos de inventario. Por ejemplo, hacemos clic en ingresar sobre el recurso cemento. Supongamos que el 30 de julio ingresan 500 bultos a la bodega. Podemos agregar una descripción, por ejemplo, ingreso de cemento Argos. De igual manera registraremos el ingreso de 50 metros cúbicos de arena, 50 metros cúbicos de triturado y, finalmente, registraremos un ingreso de 5 millones destinados al pago de la cuadrilla 01. De esta forma podemos llevar el control de todas las entradas de recursos durante la ejecución del proyecto. Ahora que los recursos ya existen, procedamos a asignarlos a las actividades. Cerramos la ventana de recursos y, para este ejemplo, asignemos recursos a la actividad construcción de pavimento. Hacemos clic en Set. Y se nos abre este formulario. Damos clic en Asignar, y en este formulario en el panel izquierdo aparecen todos los recursos disponibles. Comencemos asignando el cemento. En el panel derecho podemos indicar si la cantidad será manual o calculada automáticamente. Si la dejamos en manual, el programa no me estimará los recursos que debería consumirme en cada objeto. Seleccionemos Cálculo automático. Aquí definimos la fórmula que utilizará Intelobra para estimar el consumo del recurso. En este caso tomaremos la cantidad de control de la actividad, que corresponde al área, y la multiplicaremos por un factor. Supongamos que cada metro cuadrado de pavimento requiere 1.8 bultos de cemento. Aceptamos. Ahora asignemos la arena. También utilizaremos cálculo automático. Supongamos que cada metro cuadrado consume 0,18 metros cúbicos de arena. Aceptamos. Para el triturado, esta vez seleccionaremos cantidad manual, para que veamos la diferencia con el cálculo automático. Finalmente asignaremos el recurso cuadrilla 01. En este caso utilizaremos cálculo automático, pero la fórmula ya no se basará en el área, sino en la duración de la actividad en días. Supongamos que el costo por día de esta cuadrilla es de 250.000. Aceptamos. Así de sencillo se asignan recursos a una actividad. Asignemos recursos también por ejemplo a la actividad construcción de bordillos. Asignaremos el recurso cemento, suponiendo un consumo de 12 y 25 bultos por cada metro lineal. La arena la dejamos en modo manual para que no calcule nada. Igual para el triturado. Y para la cuadrilla 01, en lugar de calcular por días, calcularemos directamente un valor estimado por cantidad. Supongamos un costo de 15.000 por cada metro lineal de bordillo construido. Perfecto. Ahora las actividades ya tienen asociados sus recursos, pero si vamos al informe de los recursos, aún no me aparece ningún consumo ejecutado. Veamos cómo registrar los consumos de esos recursos. Como les mencioné antes, los recursos se gestionan en la ventana Ejecución. Si vamos a Ejecución, en la actividad Construcción de pavimento, por ejemplo, seleccionamos este objeto superior. En el formulario de ejecución, observamos la sección de recursos ya ahora sí con los recursos asignados a esta actividad. En el panel superior aparecen todos los recursos asignados al objeto y, en el panel inferior, los consumos correspondientes al recurso seleccionado. Para cada recurso asignado encontramos la siguiente información: el nombre, la unidad, la cantidad del objeto, que en este caso corresponde a 115,6 metros cuadrados, la cantidad programada, que resulta de multiplicar esto por 1.8, la fórmula utilizada para calcularla y, finalmente, la cantidad ejecutada, donde registraremos el consumo real total. Por ejemplo, según la programación se estimó un consumo de 208 bultos de cemento, pero si durante la ejecución realmente se utilizaron 220 bultos, simplemente ingresamos este valor en cantidad ejecutada. Cuando el modo de consumo está configurado como automático, basta con ingresar la cantidad total ejecutada y Intelobra distribuirá ese consumo proporcionalmente entre todos los días que duró la actividad. Si seleccionamos consumos manuales, podremos registrar el consumo día por día. Por ejemplo, voy a agregar consumo en 2 días manualmente. El 31 de julio se consumieron 100 bultos de cemento, y agregamos el 1 de agosto otros 120 bultos. Además, a los días podemos agregar observaciones, por ejemplo, quedaron 2 bultos en obra. Realicemos el mismo procedimiento para los demás recursos. En arena, registraremos 12 metros cúbicos el 31 de julio y 10 metros cúbicos el 1 de agosto. En triturado, registraremos 10 metros cúbicos el primer día y 9 metros cúbicos el segundo. Finalmente, para la cuadrilla 01, registraremos un consumo total de 300.000. Aceptamos los cambios. Si ahora regresamos al módulo de recursos, veremos que ya aparecen actualizadas las cantidades consumidas. Y si hacemos clic en Informe de recursos,
Intelora genera automáticamente un reporte detallado con el movimiento diario del inventario, mostrando las entradas, salidas, consumos, saldos y el balance de cada recurso durante toda la ejecución del proyecto. Bien, ahora terminemos de explicar las herramientas disponibles en el diagrama de Gantt. En la parte inferior encontramos el botón Reprogramar, que nos permite desplazar las barras del cronograma hacia adelante o hacia atrás en el calendario. Al hacer clic en Reprogramar, se abre un formulario. Por acá podemos indicar el número de días que deseamos desplazar las barras de la programación seleccionada. Podemos ingresar valores positivos, para mover los objetos seleccionados hacia fechas posteriores, o negativos, para adelantarlos. Además, podemos filtrar los objetos que deseamos reprogramar por actividad, grupo, hilos de trabajo, objetos programados, objetos ejecutados, objetos posteriores a la fecha de corte u objetos pendientes de ejecutar. Todos estos filtros pueden combinarse entre sí para seleccionar exactamente los objetos que queremos reprogramar. En cualquier caso, el desplazamiento únicamente se aplicará a los objetos que se encuentren seleccionados mediante estas casillas. Por ejemplo, reprogramemos únicamente el grupo pavimento, considerando solo los objetos programados, y desplacemos los 7 días hacia atrás en el calendario. Hacemos clic en aceptar y observamos cómo todas las barras seleccionadas cambian automáticamente sus fechas de inicio y finalización, manteniendo la duración original. También podemos seleccionar directamente desde el diagrama de Gantt los objetos que deseamos reprogramar. Le damos aquí, en Seleccionar de Gantt, así podemos seleccionar los objetos que necesitemos con un rectángulo de selección o manteniendo presionada la tecla Control mientras hacemos clic sobre las barras que deseemos para agregarlas a la selección. Una vez seleccionados los objetos, hacemos clic en Aceptar. Los objetos seleccionados aparecerán en el filtro e indicamos el número de días que deseamos desplazarlos y listo. Ya sabemos cómo reprogramar. Continuemos ahora con el botón Seguimiento. Al hacer clic, se abre un formulario que muestra una lista con las actividades y todos los objetos programados del proyecto. Desde esta vista podemos actualizar el porcentaje de ejecución, modificar o agregar descripciones y gestionar los recursos asociados a cada objeto. Aunque aquí no contamos con la referencia gráfica del dibujo, esta herramienta resulta muy útil cuando queremos revisar el avance general del proyecto o actualizar información de varios objetos de forma rápida desde una única lista. Bien, finalmente, tenemos el botón Gestionar. Al abrirlo, Intelora presenta un informe de control del proyecto. En la parte izquierda se muestran los principales indicadores de gestión del proyecto. Aquí podemos consultar las cantidades programadas y ejecutadas, los recursos programados y consumidos, las observaciones de la obra, las actividades con retraso, las notificaciones, las sobrecargas de recursos, cuando existan, y en general los indicadores más importantes para evaluar el estado del proyecto. En la parte derecha encontramos una proyección de las actividades futuras. Aquí se muestran las actividades que comenzarán próximamente, junto con los recursos que serán necesarios para ejecutarlas y los indicadores asociados a dichos recursos. Además, podemos definir el periodo de análisis modificando la fecha desde la cual queremos generar el informe, la fecha de corte y el horizonte de proyección. Por ejemplo, si establecemos una proyección de 15 días, Intelora calculará automáticamente las actividades previstas para ese periodo y estimará los recursos que serán necesarios para ejecutarlas, permitiéndonos anticipar necesidades y planificar oportunamente la ejecución de la obra. Finalmente, podemos guardar y cargar la programación del proyecto. En la parte inferior del panel principal encontramos las opciones para almacenar la información de Intelora. Podemos guardar el proyecto de dos maneras, local o en el portal. Comencemos con el almacenamiento local. En este modo, toda la programación se guarda dentro del archivo de WG, de manera que la información viaja junto con el dibujo de AutoCAD. Antes de utilizar esta opción, es recomendable guardar previamente el archivo de WG en el computador utilizando el comando guardar de AutoCAD. De esta forma nos aseguramos de que el dibujo ya exista físicamente y evitamos posibles inconvenientes. También es importante aclarar que la programación de Intelora no se guarda automáticamente cuando guardamos el dibujo de AutoCAD. Para guardar la programación, siempre debemos hacer clic en el botón Guardar de Intelora. Hacemos clic en Guardar y el programa confirma que la información fue almacenada correctamente. Ahora cerremos el dibujo y volvamos a abrirlo. Ejecutamos nuevamente Intelora y hacemos clic en Cargar. Observemos que toda la programación aparece exactamente como la dejamos. De esta manera, la información permanece asociada al archivo de WG, reduciendo el riesgo de perder el trabajo realizado.
Es importante tener presente que la opción cargar siempre recupera la información almacenada en el dibujo que se encuentra abierto. Por lo tanto, si deseamos trabajar con otro proyecto almacenado localmente, primero debemos abrir el archivo de WG correspondiente y luego utilizar el botón cargar. Ahora también podemos guardar la información en el portal. Esta modalidad permite guardar el proyecto en nuestra cuenta de Intel Obra, de manera que podamos acceder posteriormente a la información directamente desde el portal web, utilizando incluso una tableta o un teléfono móvil. Para utilizar esta opción es necesario disponer de conexión a Internet. Seleccionamos Portal y hacemos clic en Guardar. Intel Obra solicitará el usuario y la contraseña de nuestra cuenta para confirmar. Ingresamos los datos de nuestras credenciales, y listo, la información ha sido almacenada en nuestra cuenta del portal. Ahora pasemos al portal web de Intel Obra. Podemos acceder a él directamente desde AutoCAD dando clic en este botón y se nos redirigirá al portal web, o desde cualquier navegador web de nuestra computadora, tablet o teléfono, yendo a nuestra página web oficial, www.intelforme2.com, y dando clic acá a Portal, y luego a Intel Obra. Iniciamos sesión con usuario y contraseña. Aquí dentro, en la pantalla principal aparecen todos los proyectos almacenados en nuestra cuenta. Seleccionamos nuestro proyecto y, al abrirlo, encontramos el diagrama de Gantt con toda la programación exactamente como fue creada en AutoCAD. Al igual que en AutoCAD, disponemos de las herramientas Reprogramar, Seguimiento, Recursos y Gestionar, las cuales funcionan prácticamente de la misma manera. Además, el portal incorpora funciones exclusivas que no están disponibles en AutoCAD. La primera es la generación de reportes, que permite crear un informe ejecutivo del proyecto con gráficos, indicadores, análisis de avance y descripciones detalladas. Podemos imprimir este informe para presentarlo en cualquier entidad. También podemos imprimir el diagrama de Gantt. Y también podemos exportar el diagrama de Gantt a Excel, facilitando el intercambio de información con el resto del equipo de trabajo y entidades. Por supuesto, desde el portal también podemos actualizar la programación. Al hacer clic sobre cualquier barra del Gantt podemos modificar sus fechas, actualizar descripciones e ingresar el porcentaje de ejecución de cada objeto. En la parte izquierda de cada actividad encontramos 4 botones: Ver, Editar y las flechas para mover la actividad hacia arriba o hacia abajo. Si hacemos clic en Editar, podemos modificar el nombre de la actividad, el grupo, la unidad utilizada en los informes y los recursos asociados. Es importante detenernos un momento en la unidad del informe. Esta unidad no modifica la programación realizada en AutoCAD, solamente cambia la forma en que la información será presentada en los reportes. Por ejemplo, durante la programación trabajamos con áreas en metros cuadrados, pero en nuestro presupuesto la actividad puede estar medida en metros cúbicos. Simplemente cambiamos aquí la unidad a metros cúbicos, indicamos la cantidad total presupuestada, por ejemplo 63 metros cúbicos, y el portal distribuirá automáticamente esa cantidad entre todos los objetos programados según su participación en el proyecto. De esta manera, los informes hablarán en las mismas unidades utilizadas en el presupuesto, mientras que AutoCAD continuará trabajando con las propiedades geométricas de los objetos. Desde esta misma ventana también podemos asignar y administrar recursos exactamente igual que en AutoCAD, utilizando cantidades manuales o fórmulas de cálculo automático. Y desde el módulo Recursos, de igual forma, podemos consultar el informe detallado del inventario, crear o eliminar recursos y registrar movimientos de entrada y salida. Continuemos con los botones de las actividades. Si hacemos clic en el botón Ver, se abre el visor 2D. Este visor reproduce la geometría enviada desde AutoCAD y nos permite identificar visualmente todos los objetos programados. Los objetos ejecutados aparecen en verde, los que están en ejecución en amarillo, los vencidos en rojo, y las referencias en color gris. En el momento no tenemos referencias, vamos a agregarlas. Estas referencias también provienen desde AutoCAD. Podemos agregarlas mediante el botón Agregar referencias. Así podemos agregar al visor del portal, vías, viviendas, textos, ejes, paramentos o cualquier otro elemento que sirva de contexto. Podemos seleccionar puntos, líneas, polilíneas, sombreados y textos. Una vez agregadas las referencias, guardamos nuevamente el proyecto en el portal.
Y ahora si abrimos nuevamente nuestro proyecto en el portal, las referencias aparecerán en el visor 2D. Esto facilita enormemente la ubicación espacial de cada objeto y permite interpretar mucho mejor la geometría mostrada en el visor 2D. Además, si hacemos clic sobre cualquiera de los objetos, podremos consultar toda su información. Aquí encontramos las fechas programadas, las descripciones, los recursos asociados y los indicadores del objeto. Desde esta misma ventana también podemos registrar la ejecución, actualizar el porcentaje de avance, fechas de ejecución, agregar observaciones y gestionar los consumos de recursos. Al igual que en AutoCAD, los consumos pueden registrarse de forma automática, ingresando únicamente la cantidad total ejecutada, o de forma manual, registrando el consumo correspondiente a cada día de ejecución. Excelente, así podemos hacer seguimiento a la programación en forma visual desde cualquier dispositivo móvil. Es importante aclarar un aspecto fundamental: la programación base siempre se realiza en AutoCAD. El portal está diseñado principalmente para realizar el seguimiento de esa programación. Es decir, desde el portal no podemos crear nuevos objetos programados, sino administrar y actualizar los que fueron programados previamente en AutoCAD. Sin embargo, el portal sí permite crear actividades secundarias. Estas actividades dependen de las actividades principales creadas en AutoCAD y heredan automáticamente su programación. Esta característica resulta especialmente útil para evitar crear una gran cantidad de actividades dentro de AutoCAD. Por ejemplo, podemos programar en AutoCAD únicamente las actividades principales, como excavación, pavimento, bordillos y alcantarillas. Posteriormente, desde el portal podemos crear actividades secundarias como localización y replanteo, suministro e instalación de acero de refuerzo, transporte de materiales, etc. Vamos a crear una actividad secundaria, por ejemplo, suministro e instalación de acero de refuerzo. Indicamos su unidad, por ejemplo, kilogramos, en cantidad supongamos que tenemos en el presupuesto 1000 kilogramos, la asignamos al grupo pavimento y también podemos asignar recursos. En este caso asignaremos mano de obra mediante una fórmula automática basada en días trabajados, suponiendo un costo de 50.000 por día. Guardamos la actividad. Ahora hacemos clic en Set para definir las actividades de las cuales dependerá nuestra actividad secundaria. Ahora, analizamos que se instalará acero de refuerzo cada vez que se construya concreto. Entonces seleccionaremos construcción de pavimento, construcción de bordillos y construcción de alcantarilla. Aplicamos las dependencias. Observemos cómo inmediatamente aparecen las barras correspondientes en el diagrama de Gantt. Y si vamos a reporte, en el informe me aparece la actividad suministro e instalación de acero de refuerzo. Cada vez que cualquiera de las actividades principales tenga programación o ejecución, la actividad secundaria reflejará automáticamente esa información. Es importante aclarar que estas actividades secundarias existen únicamente dentro del portal web. Aunque posteriormente carguemos nuevamente el proyecto en AutoCAD únicamente aparecerán las actividades principales, manteniendo el dibujo limpio y sencillo de administrar. Finalmente, cada vez que realicemos cualquier modificación en el portal aparecerá el aviso cambios pendientes. Para conservar esos cambios debemos hacer clic en guardar. Si abandonamos el portal sin guardar, todas las modificaciones realizadas durante la sesión se perderán. Y con esto hemos llegado al final de este tutorial. Espero que haya quedado claro el funcionamiento general de Intelora. Como pudieron ver, Intelora revoluciona la forma de programar y gestionar proyectos de construcción, integrando directamente el modelo de AutoCAD con la planificación, el seguimiento y el control de la obra. Lo más importante es que, una vez realizada la programación en AutoCAD, todo el seguimiento puede hacerse desde cualquier computador, tableta o teléfono móvil, manteniendo siempre sincronizada la información del proyecto. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte del video tutorial. Si has llegado hasta aquí, mil gracias. Suscríbete al canal y si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Estaremos atentos para responderles.